Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Hoy traigo un vídeo muy especial, de esos que se graban con una sonrisa en la cara y con ganas de meter referencias por minuto como si esto fuera un sketch de los Monty Python, porque hoy vamos a tratar películas de un género que, aunque muchos consideran menor, ha sido responsable de algunas de las carcajadas más sonoras que se han dado en una sala de cine. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las spoof movies, las parodias alocadas, las películas que cogían un género y lo reventaban desde dentro con tanto cariño como mala leche. Y es que las spoof no son simples comedias, son un ejercicio de metacine, son una declaración de amor y de guerra al lenguaje cinematográfico, y aunque ya desde los años 30 había ejemplos de parodias en nuestras pantallas, sería a partir de los años 70 cuando explotó de la mano de varias escuelas de genios. Teníamos por un lado al grandísimo Mel Brooks con su humor judío y referencial. Por otro lado teníamos a los británicos Monty Python con esa parodia basada en sketches dado que venían de la televisión, y por otro al trío Z, unos locos geniales, David Zucker, Gene Abrams y Jerry Zucker. Entre todos sentaron cátedra película tras película sin dar tregua al espectador. Si no te reías con un chiste no pasaba nada, porque 15 segundos después tenías otro, y luego un gag, y luego una frase absurda, y luego lo que quisiera venir detrás. Así que en el día de hoy vamos a hacer un repaso por 10 spoof movies que me enrollan. No están todas las que son, pero las que están me han hecho reír muchísimo. He dejado conscientemente fuera las obras de Mel Brooks, dado que ese autor requeriría un repaso completamente ajeno a esta lista, o Monty Python, dado que realmente no están basados en un sketch contante, sino en una parodia con un argumento mucho más trabajado. Por lo cual nos vamos a centrar en las de la escuela Z, esas películas en las que cada escena va a ser un chiste o va a ser la preparación de otro chiste, porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Eterna la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción, es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien, en la pantalla todo cambiará también. Ya había declarado en muchas ocasiones, en varios directos lo he dicho, la pasión que yo tengo por este tipo de películas que se toman todo a broma y que no dejaban títere con cabeza. Las 10 películas que vamos a ver a continuación son 10 películas que me parecen las mejores dentro de un género que me entusiasma y que últimamente tengo que reconocer que nos está dando muy poquitas alegrías. Como ya he comentado antes, me he alejado de las parodias de género en las que existe un argumento trabajado y las referencias son introducidas dentro de una trama más coherente, y esto hace que queden fuera maravillas del cine como pueden ser Austin Powers en el género de los espías, o bueno, la francesa OSS 117, El Cairo Nido de Espías, una parodia de las películas de James Bond verdaderamente estupenda, o incluso otras que parodiaban los whodunit, como pueden ser Cluedo o Un cadáver a los postres, que ya pasaron por este canal, o incluso películas como Sobredosis de oro o Undercover Brother, que hacían lo mismo con las Blaxploitation, y sin duda ya haremos otras listas en las que puedan estar estas películas. Aquí nos vamos a quedar con esas películas que tomaban la premisa de una película o varias películas de éxito y que la iban retorciendo hasta sacarle todo el jugo. Y ahora, sin enrollarme mucho más, vamos con la lista. En el número 10 tenemos Loaded Weapon 1, o como se la llamó en España, Con el arma a punto, una película del año 1993 dirigida por Jim Quintano, un tipo que tenía bastante fama en ese momento por haber sido el escritor del guión de varias de las secuelas de Loca Academia de Policía, y que en este caso intentó
convertir esta película en la parodia definitiva del cine de acción de los 80 y de los 90, de esas buddy movies que habían llenado las pantallas durante esas décadas, fijándose principalmente en el referente fundamental del género, que no fue otra que Arma Letal. ¿Buen tiempo? ¿Creen que hace buen tiempo? Será porque no han perdido lo único que significaba algo en su vida. Será porque ustedes no están quemados por la miseria humana y la desesperación. Vamos a tener aquí a Emilio Estevez como el policía joven y rebelde, trasunto de Martin Riggs con su melena incluida, y a un Samuel L. Jackson pre-Pulp Fiction como el compañero veterano y experimentado en una trama de tráfico de drogas con unos villanos dirigidos por William Shatner, por nuestro querido Capitán Kirk, el cual está secundado por un asesino interpretado por Tim Curry, maravilloso como asesino a sueldo y probablemente también como amo del disfraz. Las chicas de la naturaleza. No es hora de vender galletas. La jefa dice que no estamos cumpliendo la cuota. Cameos de actores como Charlie Sheen, como Whoopi Goldberg o incluso como Bruce Willis interpretando, parodiándose a sí mismo como John McClane. ¿Carretera del Pacífico? ¿Qué? ¡Que si es el 114 de la carretera del Pacífico! ¡No! Es el 814 de la carretera del Pacífico. El 114 está 2 manzanas más arriba. Perdone, me he equivocado. Ya. Una producción de la National Lampoons, una productora que ya era un referente desde los años 70 y que nos había dado comedias gamberras como Desmadre a la Americana o como la saga Vacaciones, e inspirada al 100% en toda la filosofía de las producciones de los Zucker. Es la película que nos da lo que esperamos, nos da gags absurdos, nos da frases impensables dentro de un envoltorio de acción, y bueno, pusieron el 1 en ese cartel, aunque realmente no pudo haber más continuaciones. Verás, sargento, hay algo que no me cuadra. ¡Quítame esta perra de encima! Hace más de 2 años que no me acuesto con mi mujer y tengo una hija de 6 meses. Irving, te estás volviendo muy suspicaz. Eso es normal en este trabajo. Tienes razón, sargento. En el número 9 tenemos Jane Austen's Mafia, estrenada en el año 1998 y titulada en España Mafia, estafa como puedas, porque en nuestro país todas estas películas acababan teniendo la coletilla como puedas. El título original empieza ya como una broma en sí mismo, en una época en la que producciones como Orgullo y Prejuicio reivindicaban a sus autores. Mezclar Jane Austen con una obra sobre la mafia resultaba encantador. Dirigida por Gene Abrams, uno de los componentes del trío Zucker-Abrams-Zucker, en una de sus últimas incursiones en el género, se desmelenó con una parodia de El Padrino, de Casino y casi todo lo que había pasado por la pantalla oliendo a Scorsese. Te he traído un recuerdo. No. Oh, vaya, un norcoreano. Tony, yo no sé qué decir. La protagonizaba un Jay Moore, un actor bastante de moda en la época. De hecho, le vimos en Jerry Maguire o en Cherry Falls, que no terminó de despegar y mucho menos como cómico, pero que en esta película lo dio todo haciendo de pariente respetable dentro de una familia de mafiosos bastante curiosa. Seremos más grandes que el propio Todopoderoso. ¡Cierra esa boca de gilipasta! ¡Nadie es más grande que Sinatra! Hay chistes absurdos, hay referencias visuales, hay escenas sin pie ni cabeza como la escena de la boda, y nos dejó la última aparición en la gran pantalla de Lloyd Bridges, un actor que, como veremos posteriormente, estuvo ligado a varias de estas producciones spoof. Ah, una carpa, qué detalle. Haz croquetas para todos. No, papá, es un mensaje. Ostra Jimmy yace con los peces. Espero que use preservativo. La película pasó sin pena ni gloria por la taquilla. De hecho, en España apareció directamente en el mercado del vídeo doméstico, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una delicia para todos los que somos aficionados al género. Pues cierto, pero al final quizá merezca la pena. En mi opinión, cuando la ley nos falla, y falla a nuestros hijos, solo la mafia tiene poder para dar el paso que beneficie a toda la humanidad.
En el número 8 tenemos High School High, estrenada en el año 1996, llegó a España un año más tarde con el título Estudia como puedas. ¿Veis a dónde quería llegar? Dirigida por Herb Bochner, un tipo que sin duda es muchísimo más conocido por interpretar el papel de Ellis en La Jungla de Cristal que por su faceta de director. En esta película vamos a seguir la estela de un género que se había vuelto muy popular en los años 80 y 90, que eran las películas sobre institutos conflictivos de los barrios pobres norteamericanos. Y es que básicamente vamos a tener ese argumento, una especie de mentes peligrosas que en lugar de a una Michelle Pfeiffer con cara seria nos va a traer a un John Lovitz con cara de idiota. Academia Wellington, ¿es usted blanco? Un profesor de literatura de buena familia va a ser destinado a un instituto conflictivo donde los alumnos necesitan más terapia que clase. En este caso además se nota que había un cierto cariño por el género que parodia. Tiene referencias a Rebelde sin causa, a Gris, a Sister Act, a todo lo que habíamos visto con pupitres y problemas juveniles. ¡Quiero silencio! Es un nuevo curso. Eso significa nuevos carnés de identidad, cacheos integrales y toma de huellas dactilares. ¡Callaos! Junto a John Lovitz en el reparto vamos a tener a una espectacular Tia Carrere y a un Mackie Pfeiffer, un actor que luego se haría un nombre como actor serio con películas como 8 millas, como El amanecer de los muertos o la serie Urgencias. Empezó aquí haciendo de estudiante macarra que acabará recitando a Shakespeare por milagros del guión. No tienes por qué acabar en un sórdido bar con un puñado de vagos que están acabados viendo a una bailarina decrépita exhibiéndose en tanga por unos miserables dólares rastreros. Una joyita muy olvidada de los 90 que tiene buenas frases, que tiene momentos inolvidables como ese momento en el que intenta enseñar literatura utilizando el rap o las típicas bromas de cambio de barrio o cómo cambia un barrio en cuanto se le da un poquito de cultura. Tienen 6 bates de béisbol y 2 cadenas. Vosotros tenéis 3 puños americanos y 2 tacos de billar cerrados. Ya sabéis, unas trancas. Sí. Bien, lo que quiero saber es cuál es la proporción de armas de metal y de madera. En el número 7 situado Reposeída, Repossessed, una película dirigida por Bob Logan, un tipo que venía curtido de escribir películas, comedias absurdas como Me casé con una extraterrestre. No era desde luego el mejor guionista del mundo, pero un tío que tenía muy claro lo que tenía entre manos, una parodia sin ningún tipo de complejos que va a mezclar al Exorcista, la teletienda, la MTV o incluso el rock and roll. Claro, Leslie Nielsen sería fundamental para que estas películas funcionaran. En uno de sus papeles más pasados de rosca, lo cual ya es decir bastante, va a interpretar al padre Meijai, un exorcista retirado que tendrá que volver a trabajar para ayudar a un joven cura que se ha encontrado con una situación de exorcismo. Apoderándose de su alma una vez más. Por aquel entonces yo estaba tan colgado que, como dicen en California, no podía encontrarme el trasero ni con las 2 manos. La película no se corta un pelo, tiene parodias de teletiendas, tiene parodias de los telepredicadores norteamericanos, maravilloso Ned Beatty interpretando a uno de ellos. Bienvenidos a la hora milagrosa de Ernest y Fanny. Yo soy Ernest y... Yo soy Fanny. Creo que todos conocéis a Fufu. ¡Hola, Fufu! Y se va a burlar incluso de la propia iglesia católica, bueno, realmente de todas las iglesias. Linda Blair, por su parte, aceptó el papel de poseída, un papel que interpretaba de nuevo, pero con un tono mucho más cómico que en la última ocasión, y que bromeaba con el tema de que no le pidieron que girara la cabeza porque ya no tenía edad para hacer esas cosas. Es cierto que esta película tuvo una acogida crítica penosa, pero sin embargo sí funcionó bien
en taquilla. Linda Blair decía que era una película que le había permitido reírse de sí misma y tomarse un poco a broma todo lo que le supuso el éxito del Exorcista cuando era tan solo una niña. Y curiosamente además pudieron utilizar algunos escenarios y efectos reciclados de la propia película del Exorcista original. Claro, y además había vómito verde, obviamente. Una palabra más, niños de mierda, y esta noche os juro que no veis más la televisión. Así que bueno, un consejo para todo aquel al que el Exorcista le traumatizó de chaval, pues una buena cura es ver Reposeída y echarse unas buenas risas. Padre, ¿qué estaba viendo la televisión? Sí, tenía que venir, no me quedaba otra elección. ¿Y qué pasará con su corazón? No se preocupe por él, lo he traído conmigo. En el número 6 tenemos Super Hero Movie, quizás una de las últimas veces en que alguien se atrevió a mirar a la cara al género spoof y decir vamos a hacer una buena película con esto. Estrenada en el año 2008, es dirigida y escrita por Craig Mazin. Por aquel momento era un guionista habitual de las spoof de los 2000, había trabajado en Scary Movie 3, en Scary Movie 4, pero en un giro de acontecimientos bastante sorprendente, Craig Mazin se convirtió en el creador de la aclamada serie Chernobyl, una serie maravillosa, sin duda en un tono completamente apartado de todas estas parodias. Ahí están los cachas, los empollones, los góticos, los frodos, los mafiosos, los depredadores sexuales. En Super Hero Movie, el protagonista va a ser Drake Bell, un actor de Nickelodeon que tenía una serie Drake y Josh, que dará vida a Rick Riker, una especie de Peter Parker que en lugar de picado por una araña va a ser picado por una libélula radioactiva. Así que... Es increíble. ¿Cómo has hecho eso? Es más fácil de lo que parece. Y que, pues, como consecuencia no se va a convertir en un justiciero serio y torturado, sino en un justiciero embutido en un traje verde y, bueno, pues un poquito payaso. No es tan fácil. Además, en esta película de nuevo vamos a tener a Leslie Nielsen siendo el mentor de este joven, siendo su tío Albert, un tío Ben un poco demente y con salidas un poco fuera de tono, que demostraba que aunque Leslie Nielsen estaba un poco mayor, era capaz de provocar carcajadas con el más mínimo movimiento. Rick, escúchame. Un gran poder conlleva... ¿Una gran responsabilidad? Iba a insistir con lo de las putas, pero si quieres seguir siendo virgen toda la vida... ¡Tío Albert! La película va a parodiar sobre todo el Spider-Man de Sam Raimi, pero va a tener momentos pues de Batman Begins, de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos, y va a jugar mucho con este origen trágico de los superhéroes. El humor, como era habitual en estos casos, va con toda velocidad y sin frenos. Caídas, gente estrellándose con cristales, referencias sexuales, cameos metidos con calzador, y obviamente no funciona todo. Hay chistes malos, hay chistes peores y hay alguno que incluso te hace arrancar una risa culpable. ¿La mujer invisible? Por lo visto no es lo bastante invisible. Si cuidaras mejor de tu marido, quizás esto no habría pasado. ¿Pero qué dice? Esta golfa está loca. Creo que voy a volver a zurrarte el culo. Pero claro, el gran tesoro de esta película es un tesoro que solo podrás descubrir si la has visto en versión original, y es que la narración que da inicio a toda la historia es hecha por el mismísimo Stan Lee, el cual mezcló una historia épica con la autoparodia. Es curioso que esta película se estrenara justo antes de la aparición del UCM, justo antes de la llegada de este universo cinematográfico de superhéroes, y sería el único momento en el que te podías reír de los superhéroes sin ningún tipo de problemas y sin que se produjera un escándalo en Twitter. Estás sentado en mi gárgola, a hueca. ¿Qué has dicho? ¿Pero qué haces aquí? Estoy vigilando para proteger la ciudad. Vaya, pues yo también hago eso. Así que si no te apartas tendremos que compartirla. Está bien, tranquilo. De acuerdo. Por mí vale, ¿eh? Bien. No aguanto sentado así. Yo tampoco.
En el número 5 tenemos una película que quizás podríamos considerar como el inicio del fin de las buenas spoof movies, y es que en el año 2000 los Wayans Brothers, los hermanos Wayans, estrenaron su película Scary Movie. El mundo acababa de sobrevivir al efecto 2000, los Backstreet Boys aún vendían discos y el cine de terror se había llenado de especie de slasher, de jóvenes guapos que iban muriendo gritando por asesinos un poquito torpes y un poquito lentos. Cindy, ¿sabes qué le hacen a los jóvenes en la cárcel? Hay cantidad de presos hambrientos de sexo esperando carne fresca. Tenía razón, Cindy. Será mejor llamar a la policía. Oh, sí, es una idea genial, Rey. ¿Y Brenda, crees que ella quiere ir a la cárcel? Es un homicidio, ¿vale? Estamos... Los hermanos Wayans dijeron, vamos a reírnos de todo esto, y así nació Scary Movie. Scary Movie básicamente va a ser una parodia que va a coger Sé lo que hicisteis el último verano junto con Scream y va a basar todo su humor en reírse de estas dos franquicias. Dirigida por Kenneth Ivory Wayans y escrita junto con sus hermanos Son y Marlon, que también aparecen como actores en la película va a ser una parodia directa de Scream y de Sé lo que hicisteis el último verano, pero no se va a cortar en meter pullas a Matrix, al Sexto Sentido, al Proyecto de la Bruja de Blair, American Pie o cualquier cosa que hubiera estado de moda en los 2 o 3 años anteriores a la película. Está bien, estoy... Dame un segundo. Déjame un momento. En esta película vamos a ver el argumento típico de las películas de terror de la época, o sea, un grupo de adolescentes poco espabilados que matan accidentalmente a un hombre y empiezan a ser perseguidos por un asesino enmascarado vestido de una manera similar a la de Scream. Pero claro, esto es un spoof puro, aquí los cuchillos fallan, los gritos van a ser bastante estrambóticos y los sustos van a venir con chistes en doble sentido. La protagonista fue Anna Faris en su primer gran papel haciendo de Cindy Campbell, una parodia directa de Neve Campbell, y la verdad es que lo bordó. Te ríes con ella, te ríes de ella y a veces te ríes por las cosas que la ocurren. Tiene todo el rato una cara de susto permanente y su entrega al absurdo la convirtieron en un icono del género. De hecho, va a ser la única actriz que va a repetir en todas sus secuelas las 5 partes que Scary Movie ha dejado en las pantallas, con altibajos en la calidad de sus productos. Pero bueno, esto era humor de los hermanos Wayans. Los chistes no tienen sutileza, es humor grueso, a veces humor escatológico, es ofensivo y muchas veces humor de patio de instituto. Hay escenas que han quedado para el recuerdo de esta película, como sobre todo la escena de la parodia a Matrix con Cindy esquivando lo que le lanza Ghostface como si se tratara de Trinity, o una escena que especialmente me gusta, que es la muerte de la animadora, que sigue hablando incluso cuando ya el asesino la ha arrancado la cabeza. ¡Lo finjo! Oh, mírame, estoy muerta. Soy una asquerosa y aterradora cabeza cortada. Vamos, por favor. Soy Miss Felación y todo esto me está dejando mal sabor de boca. Lo curioso es que en su momento fue un éxito monumental. Fue una película que costó 19 millones de dólares y que llegó a recaudar más de 270 millones en todo el mundo. El mayor mérito que le podemos dar a Scary Movie es que fue una película que fue capaz de revivir, aunque fuera brevemente y con una calidad discutible, el género spoof. Cuando ya parecía que este género había quedado completamente enterrado, dio la puerta para una nueva generación que se reía de las pelis de moda de la semana anterior. Y a raíz de esta empezaron a aparecer pues estas Date Movie, Epic Movie o todas las parodias spoof que hemos podido disfrutar en el nuevo siglo. No fue una película elegante, no fue una película sutil, pero al menos dio un poco de aire para que de vez en cuando siga apareciendo una comedia de este tipo. Estoy sentado viendo el partido y chupando un cigarrito. ¿Estás solito? ¡Pasa! ¿Cómo? ¿Quién es ese? Tío, coge el teléfono.
Pero bueno, mucho antes de que Scary Movie arrasara en taquilla y mucho antes de que todo se fuera al carajo con películas como Date Movie y otras aberraciones similares, hubo una época dorada en la que la parodia se hacía con cariño, se hacía con precisión y se hacía con Charlie Sheen. Y es que en el año 1991 se estrenó el número 4 de nuestro ranking, Hot Shots, película dirigida de nuevo por Gene Abrams y con una trama que parodiaba especialmente a Top Gun. Vamos a conocer a Topper Harley, un piloto atormentado que regresa a un escuadrón para salvar el día y para ligar con la psicóloga del ejército. Charlie Sheen demostró una vis cómica con una capacidad para decir estupideces sin cambiar su cara de drama, sin dejar de ser serio, que fue estupendo. Junto a él, Joy Bridges está absolutamente desatado como el almirante Benson. La moral de la base está por los suelos. Fíjese. Silencio. No se mueve nadie. Roy. Fuimos juntos al colegio. Cary Elwes como el piloto pijo competitivo, como una especie de Iceman, y Valeria Golino, espectacular, parodiando los típicos papeles de chica florero que solían aparecer en estas películas. No soy mejor que mi padre. Haga lo que haga, siempre acabo dañando a alguien. Quizá la cosa más admirable de esta película es que se nota que hay mimo en la locura. Los chistes están medidos al milímetro, desde gags imposibles hasta diálogos con sinsentidos que te pillan completamente por sorpresa. Y lo mejor de esta parodia es que funciona de la misma manera hayas visto la película original o no la hayas visto. El humor no depende solo del guiño a la película original, sino del ritmo, la sorpresa y el desprecio completo por la lógica narrativa, y eso se va a agradecer. De nuevo tenemos una película que fue un tremendo éxito, costó unos 26 millones y recaudó más de 180 millones. Y no solo el público salió encantado, sino que los críticos, que generalmente no hablan bien de este tipo de películas, sorprendentemente defendieron Hot Shot, una de las pocas películas que, junto a Aterriza como puedas, han recibido buenas reseñas. ¡Almirante Benson! ¿En serio? Yo también me llamo así. Lógicamente la cosa no quedó ahí. 2 años después llegaría su secuela, Hot Shot Part D, donde cambiaron a los cazas de Top Gun por Rambo, pero el espíritu siguió siendo el mismo. O te ríes o no te ríes, pero esbozas una sonrisa cada 40 segundos. Y si ese no le has pillado, no te preocupes, en el siguiente gag volverá a pasar algo que merecerá la pena. En el número 3, una película que ya ha pasado por este canal, Top Secret, del año 1984. Con Aterriza como puedas, los Zucker habían demostrado que podían reventar el cine de catástrofes y decidieron en ese momento que había que liarla con los musicales de Elvis, las películas bélicas, el cine de espías, Casablanca, El Lago Azul y cualquier cosa que les pasara por delante, y eso fue Top Secret, con un protagonismo absoluto de Val Kilmer, que debutaba en el cine con esta maravilla, como Nick Rivers, una especie de Elvis que viaja a una Alemania del Este ficticia, donde realmente toda la iconografía es más nazi que comunista, y donde lo que menos importa es el argumento. Aquí manda el chiste por acumulación, y además cantando Val Kilmer todas las canciones que aparecen en la película. Probablemente sea Top Secret la spoof más surrealista de los Z-A-Z. En Aterriza como puedas había una estructura y una lógica narrativa, vale que prestada de otra película, pero existía. Aquí no, aquí se van basando de chiste a chiste sin ningún tipo de freno. Hay escenas rodadas al revés, hay peleas submarinas dentro de una taberna, hay vacas disfrazadas de espía o espías disfrazados de vaca, no me queda muy claro, y una resistencia francesa un poquito peculiar.
Olala, Se la vi, Cancan, Parabris y Turifel. No nos conocemos, monsieur. Además, la producción fue un pequeño caos creativo, los Zucker escribían los chistes sin pensar en la historia y si alguna broma funcionaba, entraba en la película. A nivel de taquilla es cierto que no fue el bombazo que se esperaba después de Aterriza como puedas, pero sin embargo resultó una película convincente y el tiempo la ha convertido en una auténtica película de culto. Y además se convirtió en la puerta de entrada en Hollywood de un tipo como Val Kilmer, recientemente desaparecido, que luego nos dejaría papeles como Willow, Top Gun, Los Doors o bueno, Batman Forever. Top Secret es una de estas películas que hay que ver sin ningún tipo de prejuicios, con ganas de dejarse llevar por lo absurdo. Traen a las vacas por esta carretera para ordeñarlas. Rococó y yo nos uniremos al rebaño aquí. Y entre él nos colaremos por la valla electrificada. Una vez dentro nos separaremos de las vacas para entrar en la sala del generador que está... Y bueno, en el número 2, otra película que también ha tenido ya su reseña en este canal, la película de 1988, Agárralo como puedas, y también creada, como no podía ser de otra manera, por los Zucker Abraham Zucker. Agárralo como puedas realmente fue la versión cinematográfica de una serie de televisión que duró menos que un suspiro y que por cierto se puede ver en YouTube con sus títulos en español, llamada Police Squad, una serie brillante, adelantada a su tiempo y completamente incomprendida en su estreno. La cuestión es que unos años después decidieron reciclar ese concepto de un policía torpe, resolviendo casos absurdos con una seriedad completamente estúpida y darle un formato de película, y en pantalla grande sí que funcionó. Vosotros habéis venido para oír una historia picante, ¿verdad? Con fotos mías para vender vuestros periodicuchos. Claro, creéis que soy un gran héroe, el hombre del momento, pero no podéis comprender hasta dónde puede sufrir un hombre. Frank Drebin, interpretado por Leslie Nielsen, es el alma de todo esto, un tío serio, con voz grave, actitud de Clint Eastwood, pero que se va tropezando con las cortinas, tirando estatuas y que no distingue a los sospechosos aunque los tenga delante. La trama de esta película, por denominarla de alguna manera, va a consistir en un complot para asesinar a la reina de Inglaterra durante un partido de béisbol. Y obviamente Frank Drebin tendrá que impedirlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues disfrazándose de árbitro, golpeando a la reina, tirando micrófonos, creando caos allá por donde va, pero eso sí, siempre sin perder su aspecto de policía serio, el gran mérito que tuvo Leslie Nielsen en estas películas. Wilma, te lo prometo, sea quien sea el que hizo esto, nadie en todo el cuerpo descansará un solo minuto hasta que esté entre rejas. Vamos a comer algo. Sí. Priscilla Presley, la exmujer de Elvis Presley, va a interpretar a la mujer fatal con la que Frank Drebin va a tener una historia de amor que no va a ser menos absurda que el resto de la película y que sin embargo resulta adorable. Hermoso conejito. Gracias. Me lo acaban de disecar. Déjeme echarle una mano. Y Ricardo Montalbán como el villano con más clase y menos escrúpulos de la historia del cine. Es un ritmo infernal de chistes uno detrás de otro y por eso mismo se convierte en uno de los mejores humores que se han visto en la pantalla. Como el año pasado. No, drogas. Enfermera, dele alguna droga. ¿No ve que está sufriendo? No. Pínchele deprisa. No. Heroína, heroína, Frank. Norbert, eso ya es más jodido. A nivel de éxito fue un taquillazo tremendo, costando apenas $12 millones y recaudando más de 150. Se convirtió en una franquicia con 2 secuelas, de las cuales 33 un tercio me parece otra maravilla, y fue la causa de otra vez el resurgimiento de las spoof movie durante los años 90. Aunque es verdad que no lograron igualar a esta primera parte absurda, ingeniosa y rápida en la que si parpadeas te has perdido 3 chistes. Disculpe. Está bien. Márchense. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor. Y bueno, claro, el número 1 de esta lista no puede ser otra que la comedia que lo inició todo.
De nuevo tenemos aquí al trío Zucker, Abrams, Zucker, y la película es Aterriza como puedas. Airplane, estrenada en el año 1980, no solo se convirtió en la madre de todas las spoof movies, sino en una verdadera institución del humor absurdo. Señor, esta florecita es un obsequio de la Iglesia de la Conciencia Religiosa. ¿Querría usted hacer un donato? Y lo hizo parodiando sin piedad un subgénero que en los 70 lo petaba, que eran los dramas de catástrofes aéreas. Específicamente los ZZ cogieron la película Suspense Hora Cero, Zero Hour, de 1957, protagonizada por Dana Andrews, de la que llegaron a comprar los derechos para evitar cualquier tipo de problema legal, porque copiaron planos enteros, frases enteras, pero sustituyeron el drama por chistes constantes. Campion, acuda al teléfono blanco, por favor. Comandante Clarence Campion, acuda al teléfono blanco. No al blanco. La historia, que si no te fijas mucho parece hasta seria, es un piloto traumatizado por la guerra, el inolvidable Robert Ice, que va a tener que superar sus miedos para conseguir aterrizar un avión lleno de pasajeros intoxicados por un pescado en mal estado. A su lado la azafata Elaine, su pareja, interpretada por Julie Haggerty, y en tierra firme el comandante McCroskey, interpretado de nuevo por Lloyd Bridges, y famosísimo por su escogí un mal día para dejar diferentes sustancias. Forme enseguida. Sí, su mujer. Quiero que los niños se acuesten a las 9, que le des la comida al perro, que riegues el jardín y cierres la puerta. Y no quiero queso. ¿Dónde diablos estará Kramer? Le van a intentar ayudar. Pero claro, hay un personaje que se robó cada escena en la que apareció con un par de frases afortunadas y cara de póker. Y este no es otro que nuestro querido Leslie Nielsen, el doctor Rumack. ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué es lo que ocurre? No estoy seguro. No había visto nada parecido desde la actuación de los Beatles. ¿Qué hemos comido para cenar? Pues teníamos para elegir carne o pescado. Ah, sí, ya recuerdo. Yo tomé lasaña. Hasta ese momento Nielsen había sido un actor dramático, le habíamos visto en Planeta Prohibido y le habíamos visto haciendo de divorciado interesante en multitud de películas románticas, pero de repente cuando participó en esta película, en la que afortunadamente no dejó para nada su pose de actor serio, pero soltando las mayores burradas que se le ocurrían por la boca, cambió toda la historia y se convirtió en un icono. Tiene que hacerse cargo de nuestra situación. La vida de todos nosotros depende de una sola cosa: encontrar a alguien a bordo que pueda pilotar este avión y que no haya comido pescado. Este hombre no cambiaba la cara, pasara lo que pasara a su alrededor, y de hecho incluso lo ha reconocido en entrevistas, el hecho de yo no soy un buen actor cómico, interpreto igual las frases cuando estoy en un drama o en una comedia, lo que pasa es que la comedia hace que sea gracioso. Además teníamos el cameo de Kareem Abdul-Jabbar, el icono de la NBA, jugador de Los Ángeles Lakers, haciendo de Ben Murdoch, de uno de los copilotos aéreas. Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender, que no corres y que casi nunca te esfuerzas, que no sudas la camiseta. Eso son tonterías. Oye, niño, estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad. Cada minuto es una metralleta de gags visuales, juegos de palabra, situaciones imposibles. Aquí no hay un chiste, aquí hay una cadena continua de chistes sin respirar. Si pestañeas te vas a perder 3, si te ríes te has perdido 6 chistes. Además, hay que tener en cuenta un par de datos para que veamos la dimensión que tuvo esta película. Es una película que costó $3,5 millones y recaudó más de 130 millones solo en los Estados Unidos. Ha sido considerada como una de las 10 películas más importantes de todos los tiempos en el género de comedia, compitiendo con obras de Bill Wilder, con obras de Charles Chaplin o de Woody Allen. Marcó el inicio de una nueva edad de la comedia y ha influenciado absolutamente a todo lo que ha venido después, desde Los Simpson, Padre de Familia, Austin Powers, Scary Movie o cualquier otra comedia que se nos venga a la cabeza. Y lo más llamativo de todo es que después de casi 50 años es una comedia que sigue funcionando y que sigue haciendo reír como si fuera nueva. Se ha convertido en un gag
atemporal, relleno de gags, de frases tontas, de referencias locas y de un piloto automático inolvidable que se infla cuando quiere. Vuelvo con los pasajeros. Es cierto que intentaron repetir la historia inmediatamente para ganar dinero con Aterriza como puedas 2, que sigue siendo bastante divertida, pero que ya no sorprendía. Es cierto que fue la película que catapultó a Leslie Nielsen a convertirse en el icono de las spoof movies, y es cierto que es la película que catapultó a los Zucker para crear las demás joyas que hemos ido repasando en esta lista. Pero desde luego ninguna de estas comedias tuvo el impacto que llegó a tener Aterriza como puedas. Aterriza como puedas no solo es la mejor spoof movie de todos los tiempos, es probablemente una de las mejores comedias y más influyentes del cine moderno. Es una película que podemos ver 1000 veces y en cada una de las visualizaciones vamos a descubrir un gag nuevo, vamos a descubrir un chiste nuevo en el fondo del plano, en la cara de los actores, en un letrero, en un anuncio del aeropuerto o en cualquier otra parte. Y además es una película que tiene una escena postcréditos, algo que en aquella época nadie hacía y que los Zucker utilizaron para hacer un nuevo chiste. Amigo, le doy 20 minutos. No espero más. Y bueno, zagales, este ha sido mi top, pero ¿cuál es vuestra spoof favorita? ¿Cuál creéis que falta y debería estar en esta lista? Ponedmelo en las cajas de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.